No hay nada más humano que dejarlo todo hasta el último momento, y el fútbol no es la excepción. A continuación, jugadores que se están poniendo las pilas de última hora para ser convocados al Mundial. A propósito, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Suscríbete al canal. Nico O'Reilly se ha transformado de la noche a la mañana en uno de los jugadores más determinantes del Manchester City. Esos que ganan puntos y ya veremos si también campeonatos. O'Reilly debutó en 2025 y en tan solo un año ya fue utilizado por Pep Guardiola de defensa central, de lateral izquierdo, de medio defensivo y de volante ofensivo. Suma ya 11 goles y 7 asistencias en su carrera profesional. Thomas Tuchel no ignoró su faraónica irrupción y en la última jornada eliminatoria lo llamó por primera vez a la selección inglesa. Luke Shaw, las raras veces en que no estaba lesionado, era el lateral izquierdo predilecto de Gareth Southgate. De hecho, era el único lateral izquierdo de Inglaterra porque sin él había que improvisar con Rico Lewis o Kieran Trippier o hasta Fikayo Tomori. Thomas Tuchel, sin embargo, decidió cepillar al del Manchester United y prefirió probar al joven Miles Lewis-Kelly, quien perdió la titularidad en el Arsenal. A Jed Spence, que es una ranura más en esa terrible coladera made in Tottenham Hotspur. A Reece James, que es lateral derecho de toda la vida. Y a Tino Livramento, que también es lateral derecho. Para acabar pronto, Nico O'Reilly le cayó del cielo a la selección inglesa y solamente una desgracia evitará que sea titularísimo en la Copa Mundial 2026. Carlo Ancelotti se va a llevar al Mundial a Vinicius, obviamente también a Rafinha. Este bao no va a quedar fuera de su lista, como tampoco Joao Pedro. Gabriel Martinelli entrará en la convocatoria, así como Mateus Cunha. Esos son los 6 atacantes seguros en su lista. La baja definitiva del lesionado Rodrigo y las dudas en torno a Neymar abren cupo para todavía uno o tal vez 2 delanteros más. Y opciones tiene un montón. Caio Jorge y Vitor Roque, estrellas en el Brasileirao. Henrik, renacido en la Liga, Gabriel Jesús, Evanilson, Richarlison e Igor Thiago tratando desesperadamente de llenarle el ojo a Carleto en las últimas jornadas de la Premier League. 6 de estos 7 aspirantes ya saben lo que es ponerse la camiseta de la canariña. Gabriel Jesús en 64 ocasiones, Richarlison 54 veces, Henrik 14, Evanilson 2 veces, Vitor Roque 2 veces y Caio Jorge en 1 ocasión. El que no ha debutado, pero si Ancelotti es justo debería hacerlo de última hora, es el sublíder de goleo de la Premier League. Esa liga que históricamente se le complica tanto a los delanteros brasileños. De hecho, ningún futbolista nacido en Brasil había pasado jamás de los 15 goles en la Premier League hasta que esta temporada el delantero del Brentford destrozó ese curioso techo. Después de mucho tiempo, Brasil por fin tiene un 9 nato goleando a placer en la superélite. Pronto sabremos si de veras piensa desperdiciarlo. El campeón del mundo no va a presentarse con demasiadas caras nuevas en Norteamérica 2026. La plaza de tercer portero de Franco Armani seguramente será llenada por Walter Benítez. Leonardo Balerdi será defensa central suplente en vez de Germán Petzela. Probablemente Marco Senesi reemplace al lesionado Juan Foyth. Seguro que veremos a Giuliano Simeone en lugar de Papu Gómez, a Nico Paz por Guido Rodríguez, a Alejandro Garnacho en vez de Ángel Correa y Franco Mastantuono por Ángel Di María. Ninguna de estas 7 novedades sería una sorpresa en la lista final de Lionel Scaloni. Todos llevan ya 2 o 3 años en el mapa de la albiceleste, pero hay un octavo futbolista
que busca de último minuto su hueco en el campeón del mundo. Se llama Joaquín Panichelli y la está rompiendo en el Strasbourg junto a Valentín Barco, que también podría ser novedad de último momento en la lista de Argentina. La temporada pasada, Panichelli jugaba en el Mirandés de Segunda División Española, en donde fue sublíder de goleo solamente por detrás de Luis Suárez, el colombiano. En 2025 lo fichó el club francés y ahora mismo es líder de goleo en la Ligue 1. Aunque Panichelli ofrece un recurso de delantero gigantón con el que la albiceleste no cuenta y que podría resultarle muy útil, la realidad es que no va a bajar de la convocatoria a Julián Álvarez ni a Lautaro Martínez. A Lionel Messi me temo que tampoco, pero a Paulo Dybala, a ese sí que Panichelli podría arrebatarle su beca en selección. Volviendo a Inglaterra, dentro de todos los cambios tácticos que ha impreso Thomas Tuchel a la selección que durante tantos años tuvo encadenada a Gareth Southgate, lo primero que salta a la vista es un detalle. El técnico alemán ha dirigido 10 partidos, ha seleccionado a 40 futbolistas y de Harry Maguire por ahora ni sus luces. Maguire jugó 64 partidos bajo el mando de Southgate y ahora está por cumplir 2 años sin que su nombre aparezca en la convocatoria de su selección. Verse relegado a la suplencia en el Manchester United de Rubén Amorim ciertamente no ayudó a su ya de por sí decaído prestigio, pero con Michael Carrick no solo ha vuelto a jugar, sino que de hecho, por primera vez en mucho tiempo, puedo afirmarles que Maguire está jugando bien y en palabras de Tuchel, vuelve a entrar en el panorama de la selección. Un panorama en el que ahora Marc Guéhi resulta inamovible porque ya juega en el Manchester City. Falta ver quién va a ser su compañero en el Mundial. Los candidatos son Ezri Konsa del Aston Villa, Trevoh Chalobah del Chelsea, Dan Burn del Newcastle United, Jarell Quansah del Bayer Leverkusen, John Stones, que de lesión en lesión ha perdido la titularidad en el Manchester City, y Harry Maguire, que parece listo para recuperar la silla que ya había perdido. A la selección brasileña por fin le salió un lateral digno de su historia. Uno que es mitad Cafú y mitad Roberto Carlos. Se llama Wesley y tampoco es para tanto si quieren que le baje a la exageración. Pero oigan, en su primer año con la Roma, la temporada de Wesley se ha dividido en 2. La primera vuelta la jugó como lateral derecho y la segunda vuelta la está jugando como carrilero izquierdo. Y en ambas bandas el brasileño ha sido un éxito. Antes de que Wesley se consagrara en el calcio, Carlo Ancelotti insistió en jugar con Alex Sandro por izquierda y con Vanderson, el del Mónaco, por derecha. Wesley tiene el potencial de solucionar ambos problemas. Lo único malo es que no puede hacerlo al mismo tiempo. De última hora, el mediocampista español Álvaro Fidalgo se fue del América de México al Real Betis. E irónicamente, haber vuelto a su país de origen no lo aleja de la selección mexicana, sino más bien justo lo contrario. Fidalgo se fue al Betis no sin antes haber tramitado su naturalización mexicana. Y el hecho de que ahora sea de los pocos seleccionables mexicanos que juegan en las principales ligas europeas despertó inmediatamente el interés de un Javier Aguirre que no habría estado tan seguro de convocarlo si el mediocampista se hubiera quedado en la Liga MX. Así es como suelen operar los entrenadores de selección nacional. No toman en cuenta a ciertos futbolistas hasta que no se van a un equipo de renombre y entonces, como si por arte de magia, cambiar de colores incrementara su calidad futbolística, los convocan a la selección. Fidalgo es uno entre incontables ejemplos. Hasta hace unos 12 meses,
Sean Lamons no era considerado ni siquiera uno de los 6 o 7 porteros con más potencial de Bélgica. Thibaut Courtois dejó de ser convocado a la selección durante casi 2 años por pelearse con el técnico anterior Domenico Tedesco. De modo que a la Eurocopa fueron convocados Koen Castells del Wolfsburg como titular, Mats Sels del Nottingham Forest como suplente y Thomas Kaminski del Luton Town como tercer portero. Además de Courtois, de Castells, de Sels y de Kaminski, en el radar ya aparecían 2 jóvenes joyas, Marten van der Voort, fichado en 2024 por el RB Leipzig, y Mike Penders, a quien fichó el Chelsea para cederlo a su hijo francés Strasbourg. O sea que las opciones de Bélgica en la portería pasaban por Courtois, Castells, Sels, Kaminski, Van der Voort, Penders y hasta Simon Mignolet. A Sean Lamons, portero del Antwerp, no lo ubicaban ni siquiera sus vecinos. Sin embargo, el Departamento de Inteligencia Deportiva del Manchester United decidió que entre todos los porteros del mundo era él el indicado para heredar la portería del Manchester United, que tras años y décadas de estabilidad cortesía de Edwin van der Sar y David De Gea, venía de sufrir lo que no está escrito con André Onana. Rubén Amorim quería en la posición al Dibu Martínez. Sus jefes le dijeron que no, que Lamons era el bueno, y acto seguido en la selección Rudi García lo hizo debutar en la última jornada eliminatoria contra Liechtenstein. Lamons apareció en nuestras vidas justo a tiempo para ir a la Copa Mundial. Cristian El Cuti Romero ya era un defensa central digno de portar la camiseta albiceleste desde los tiempos en que jugaba para el Genoa y después para la Atalanta. Sin embargo, Lionel Scaloni no lo convocó hasta que lo fichó un club famoso como el Tottenham Hotspur. Hugo Ekitike en la Bundesliga, Ryan Cherki en la Liga 1 y Michael Olise en la Premier League destacaron lo suficiente como para ser traspasados a clubes mucho más grandes que pagaron muchísimos millones de euros por ellos. Pero hasta que no se fueron recientemente a Liverpool, Manchester City y Bayern Múnich respectivamente, no fueron convocados a la selección francesa porque para Didier Deschamps y la prensa no existían. Todo esto nos conduce a la inminente primera convocatoria de Joan García con la selección española. El portero fue figura del Español de Barcelona durante 2 temporadas y por supuesto nadie nunca sugirió su nombre para ir a la selección. Lo fichó el Barça hace 6 meses y desde entonces echó a andar la campaña, ya no solo para que lo convoquen, sino para que sea titular en la Copa Mundial. Lo cierto es que en la selección sub-21 que dirigía Luis de la Fuente, actual técnico de la selección mayor, Joan García era el tercer arquero, por detrás de Arnau Tenas y de Julen Aguirrezabala. Hace año y medio, la selección española ganó la Euro 2024 con Unai Simón, David Raya y Robert Sánchez. Semanas después, la Roja se coronó campeona olímpica con Arnau Tenas como titular y Joan García como suplente. Claro, Arnau Tenas era tercer portero del Paris Saint-Germain y a los ojos del mundo eso tenía más mérito que ser figura en el Español de Barcelona. Año y medio después, todo ha cambiado. Joan García es tan bueno como siempre, solo que ahora cuenta con exceso de reflectores. Enzo Fernández debutó en selección argentina en un partido contra Honduras, celebrado 57 días antes del Mundial. 3 meses después, Enzo no solamente entró a la convocatoria, sino que fue titular en la tercera ocasión en que la albiceleste conquistó al mundo y pasó a la historia como el mejor jugador joven del torneo. Lennart Karl, joya del Bayern Múnich, que no ha sido convocado todavía a la selección alemana, bien podría inspirarse en esta historia, aunque también podría ser justo al revés, porque Hansi Flick
convocó al joven Youssoufa Moukoko de última hora a Qatar 2022. Algunos hicimos cuentas pensando en que ese sería el primero de sus 6 mundiales. Y al final el pobre Moukoko se perdió antes siquiera de empezar a caminar. Pero Lennart Karl parece diferente. Tiene todo para convertirse en leyenda del fútbol alemán. Fuera bromas, puede aportar una preciosa dosis de desequilibrio siempre necesaria en una Copa del Mundo. Julian Nagelsmann lo sabe y se lo está pensando. Lennart Karl no tiene que ser titular en el Bayern, pero sí que debe recuperar el ritmo perdido desde que Jamal Musiala volvió de su lesión. Y no son mis palabras. Lo acaba de decir así de claro el entrenador de la selección alemana, que crucemos los dedos en pos de la experiencia, por favor, no acabe convocando en su lugar al Leroy Sané. Cristiano Ronaldo estará otra vez en la Copa Mundial. Lionel Messi, aunque quiera hacerla de emoción, va a ir otra vez a la Copa del Mundo. Luis Suárez también irá al Mundial. No, ese Luis Suárez ya no, pero este Luis Suárez sí que sí. Neymar, que no ha jugado con la selección brasileña desde 2023, cuando se rompió los ligamentos contra Uruguay, es la gran pregunta que todos los días le hacen a Carlo Ancelotti, y la respuesta del entrenador italiano siempre es: Neymar es un giocatore muy importante para nosotros, ma hay que esperar a ver si está bien físicamente y lo que hace en el Brasileirão. Si marca goles, hay que llevarlo. En realidad es la misma historia de siempre: llamar o no llamar a la leyenda. Pasó en Corea-Japón 2002 y Brasil acabó decidiendo no convocar a Romario. Pasó en Alemania 2006 y Brasil decidió, sí, llevarse a Ronaldo. Pasó en Brasil 2014 y el anfitrión optó por no invitar a Ronaldinho. Neymar ha jugado 3 mundiales y no ha podido dejar huella en ninguno. Del primero en casa se recuerda solamente su lesión contra Colombia. Al de Rusia fue a dar vueltas en el suelo nomás. Y en cuanto al tercero, Qatar todavía no se recupera de la inundación que provocaron sus lágrimas. En Brasil, aficionados, jugadores y prensa sienten que Neymar tiene que ir sí o sí por su pasado y porque en Brasil sigue sin hacer alguien como él. Sin embargo, de acuerdo a Ancelotti, su convocatoria al Mundial de 2026 dependerá de su presente. Y en el presente, Neymar acaba de volver de una nueva operación en la rodilla y en su último partido metió los 2 goles con que Santos venció al Vasco da Gama. El máximo goleador en la historia de la Seleção se está poniendo las pilas justo a tiempo. Además de estos 10, tú también puedes ir de última hora al Mundial, porque este canal premia a sus miembros con 5 boletos a la Copa del Mundo. Ya entregamos 3 y para aquellos que lo están dejando hasta el último momento todavía tenemos 2. Así que únete, participa, cruza los dedos y nos vemos muy pronto en la Copa del Mundo. En 2024 me llevé a 2 de ustedes, Héctor y Daniel, a las semifinales de la Eurocopa y fue sensacional. En 2025 fue turno de Enrique y Joshua, 2 miembros de este canal que viajaron conmigo al pasado clásico Barcelona-Real Madrid y la experiencia fue inmejorable. Bueno, inmejorable no, porque 2026 será todavía mejor, pues 5 de ustedes ganarán un boleto al Mundial de Norteamérica 2026. Cada 2 meses, a partir de junio, rifaré en vivo un boleto al Mundial para premiar tu apoyo a este canal. Sorteo exclusivo para miembros de Barak Feber. Hola, soy Héctor y viajé con Barak Feber a la Eurocopa del 2024. Me gustó mucho la experiencia. Para que no te pierdas de nada, sígueme en el canal de difusión en WhatsApp. Escanea el código o ingresa desde el link en la descripción. Top 3 de jugadores más guapos. Ay, güey,
madre. El primero que se me viene a la cabeza es Szoboszlai, que es guapo el cabrón, la verdad. No me gustan todos sus looks, pero sí es naturalmente guapo ese güey. Además de ser muy bueno, el cabrón lo tiene todo, ¿no? Solo que es antipático, o sea, no es un güey que me transmita para nada